Buenos días con todas y todos los presentes. Les agradezco mucho por quedarse y escuchar estos esfuerzos desde los distintos organismos y entidades del Estado en miras a la aplicación del enfoque de género. Reciban un cordial saludo por parte de la señora Fiscal General, la doctora Diana Salazar, en el contexto del trabajo articulado que ha tenido la Fiscalía General del Estado con el Consejo de la Judicatura para crear herramientas para la aplicación del enfoque de género. Esta exposición va a analizar brevemente cuáles son el rol de la Fiscalía General del Estado en un contexto de un sistema acusatorio adversarial y algunos insumos, buenas prácticas y directrices que se han emitido para lograr esta aplicación de enfoque. Vale precisar, para iniciar esta exposición, que de acuerdo al mandato constitucional, la Fiscalía General del Estado, de conformidad al artículo 195 de la Constitución, tiene el rol de dirigir de oficio a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. En este sentido, se extraen dos principales premisas. La primera es que a la Fiscalía General del Estado se le confiere esta facultad exclusiva y excluyente de todo Ministerio Público para dirigir aquellas investigaciones, llegar a una imputación formal, es decir, una formulación de cargos, acusar en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y llevar su teoría del caso ante los tribunales para que sean analizados, se ratifique el estado de inocencia o se emite una sentencia condenatoria a la par de una reparación integral. Evidentemente, por el trabajo que realiza la Fiscalía, no hace, y esto es importante señalarlo, prevención primaria del delito. Aquella prevención que evidentemente es importante en una sociedad, pero que se alcanza con la educación, con esfuerzos en ámbitos sociales y esfuerzos que tienen que ver ya con la aplicación específica antes del delito. La Fiscalía General del Estado, por su naturaleza constitucional y legal, hace investigación, imputación, acusación, litigio, si se quiere, en palabras amplias, pero no hace prevención primaria del delito. Contribuye, eso sí, y valga también la precisión, a la prevención secundaria de la infracción a través de la articulación con otros organismos del Estado. Es decir, evitar que una víctima, por ejemplo, sea revictimizada por el mismo delincuente o sea víctima de otra infracción diversa. Y en ese sentido, corresponde a la Fiscalía, aplicando debida diligencia, uno de los conceptos importantes que ya se habían analizado previamente, para disponer medidas de protección o disponer algún mecanismo legal que esté establecido en el Código Orgánico Integral Penal para alcanzar este objetivo. En ese sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 284, establece que deben establecerse políticas institucionales, políticas criminales para el caso específico y algunas directrices de diversas entidades propias de la Fiscalía para poder hacer trabajar a la institución, para poder promover el enfoque de género para el caso específico que nos trae a esta breve capacitación. Ahora bien, antes de pasar a las buenas prácticas y recomendaciones específicas, vale señalar que la Fiscalía General del Estado, por su naturaleza, tiene dos principales aristas de trabajo. Una arista misional que está conformada por las fiscalías tipo, es decir, fiscal, secretario, secretaria y asistente. Es este equipo de trabajo el que principalmente solidifica el trabajo de fiscalía o emprende las acciones de fiscalía, pues son quienes dirigen o están a cargo de la titularidad de la acción penal pública. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, a través de sus coordinaciones y direcciones, genera otro tipo de mecanismos para coadyuvar a ese trabajo específico de la Fiscalía General del Estado. Así, por ejemplo, se ha creado un equipo de género, un equipo de seguimiento de casos específicos que tengan nudos críticos particulares o que tengan algún tipo de connotación que requiera una ayuda o un aporte o un seguimiento adicional.
Este equipo no es parte del equipo misional, sino que depende de la Fiscalía General del Estado a través de una dirección específica, y lo que busca es ayudar al trabajo fiscal para que puedan, en sentido de articulación, dar un enfoque adecuado a la víctima. Por ejemplo, primeros auxilios psicológicos cuando se requiere, una articulación con la Defensoría Pública cuando la víctima no cuenta con un defensor o defensora pública, poderle derivar a atención psicológica a diversos organismos, ya sea Ministerio de la Mujer o ya sea organizaciones sociales que tengan este enfoque o que puedan dar estos servicios, y también articular con otras organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, que permitan dar un enfoque y un acompañamiento adecuado a la víctima. Esto, valga también señalar, respetando la independencia interna y externa de los funcionarios y funcionarias fiscales. Porque si bien es cierto, la Dirección de Derechos Humanos, a través del equipo de género, o la Dirección de Política Criminal, a través de sus políticas criminales, pueden dar orientaciones, pueden dar lineamientos, recomendaciones o buenas prácticas, estas no se constituyen en una obligatoriedad, pues, insisto, se respeta la independencia interna y externa en este contexto acusatorio adversarial. Y para el acceso a la justicia, que es otro de los elementos importantes que constan en este manual específico que nos ha traído el día de hoy, está aquellos mecanismos que se requieren para poder dar un acceso efectivo a la justicia. Uno de ellos, por ejemplo, es la denuncia virtual para casos de violencia de género, que evidentemente la pandemia nos provocó un obstáculo bastante complejo para poder tomar las denuncias, ya no teniendo la presencialidad, sino medios telemáticos, y por lo cual se accedió a este tipo de mecanismos para que se pueda tener un acceso a la justicia, se pueda hacer una denuncia a través de Internet en medio del confinamiento. Esto, evidentemente, al ser una buena práctica y al tener una prohibición expresa de regresividad en derechos, se ha mantenido este sistema, y lo que se ha buscado es repotenciarlo y analizarlo constantemente. Evidentemente, esta lógica de trabajar en la no presencialidad también nos obliga a buscar mecanismos de transparencia en la información y transparencia en el trabajo de los funcionarios y funcionarias fiscales. Por ejemplo, la Dirección de Estadística y Sistemas de la Información ha propuesto en la Fiscalía General del Estado un trabajo de transparencia, y se puede acceder ahora desde el sistema de la Fiscalía General del Estado a las principales estadísticas de diversos delitos e infracciones que tengan que ver con la violencia de género. Otro de las búsquedas y trabajos que se está realizando es la prevención del burnout, situación que se ha venido trabajando en foros internacionales respecto a la carga procesal, emocional, que tienen los funcionarios fiscales al trabajar con temas de violencia de género, y a la imposibilidad de poder aplicar habilidades blandas cuando no existe tiempo suficiente ni siquiera para despachar. En ese sentido, lo que se busca es trabajar a la par de la eficiencia misional a través del despacho, a través del litigio, fomentando habilidades blandas, pero también demostrando que la carga procesal puede ser un limitante para aplicar las habilidades blandas que tanto estamos exponiendo. Ya lo veremos más adelante cuando hablamos específicamente de las complicaciones, de los abordajes de retos que tiene la Fiscalía, pero también se está trabajando para este efecto. Eso en un tema con buenas prácticas. Evidentemente, el sistema estructural también requiere, o los estándares internacionales requieren que exista espacios seguros para poder abordar un caso de violencia de género, y en eso también se ha buscado trabajarlo. La paridad de género en la entidad del 49% son hombres y el 51% son mujeres. Como les indicaba, también existen programas de sensibilización que buscan trabajar y fortalecer las habilidades blandas. Ahora bien, para volver al rol específico de la Fiscalía General del Estado, una parte importante que se ha promovido desde las diferentes direcciones y desde la Fiscalía General del Estado es la aplicación del principio de convencionalidad. Esta jerarquía multinivel a través de la aplicación del denominado bloque de constitucionalidad para el actuar específico de los fiscales.
La sentencia 1158-17 de la Corte Constitucional cambió el modelo de motivación de toda autoridad pública. Ya no tenemos que actuar con un test de corrección en donde tengamos que ver que es lógico, razonable y comprensible el razonamiento de la autoridad fiscal, judicial o el tribunal de alzada para que una motivación sea adecuada. Se cambió este test de corrección a un test de suficiencia en donde se le obliga al funcionario a que enuncie los hechos, enuncie la norma y enuncie la pertinencia de esa norma a esos hechos. Pero evidentemente esta norma que nos explica la suficiencia no basta con enunciar el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal cuando se habla de las facultades de la autoridad fiscal. No basta enunciar, cuando se está resolviendo una antinomia jurídica del COESCOP, la norma específica que regula a los miembros policiales. No basta analizar el Código Orgánico de la Función Judicial cuando se está resolviendo un tema de fuero en materia de corte o excluir el fuero cuando se trata de materia de violencia de género, sino que es obligación de todo funcionario aplicar y atender estándares internacionales en materia de derechos humanos y más específicamente en violencia de género. De ahí es que en todo este manual, que lo hemos venido revisando, está impregnada esa lógica del artículo 424 y 425 de atender al instrumento internacional de derechos humanos, además de la norma legal, además de la norma infraconstitucional, y entender que la Constitución, la Carta Magna, está a la par o en muchas ocasiones debajo de aquellas normas internacionales más favorables en derechos humanos. Entender esta lógica en un contexto legalista penal, en donde aplica el principio de legalidad casi que a rajatabla, es complejo. Pero basta entender que la motivación del intérprete de la norma en ese momento puede ser acoplada con materia internacional, como diría Tienza, con buenas razones. De modo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, el mismo instrumento, se constituyen en buenas razones, como diría Tienza, para poder tener una motivación suficiente. Evidentemente, cada operador de justicia tendrá que aplicar en mayor o menor medida dependiendo de la necesidad, pero insisto en esta obligación de aplicar instrumentos internacionales. Y así como los instrumentos en materia de convenciones, en materia de tratados, también se aplica, si me permiten, sentencias internacionales, porque la Corte, mejor dicho, los organismos internacionales no se pronuncian a través de normativa que está consensuada a través de países, sino a través de su interpretación auténtica, haciendo un símil de lo que hace la Corte Constitucional. Si bien es cierto, la Constitución es la que marca todo el estándar de regulación y de motivación de nosotros los funcionarios, también es importante y relevante atender a su interpretación auténtica. Señala Nino, un jurista argentino, que hay que pensar a la Constitución como si fuese una catedral. Y cada uno de los pronunciamientos adicionales que se tienen acceden a esa catedral y sigue siendo la misma catedral, con cada bloque que se avanza, con cada decisión o interpretación auténtica que se tiene. Evidentemente con progresividad de derechos y con algunos principios que la materia constitucional, cuando se trata de una acción extraordinaria de protección, se analiza en un caso penal, por ejemplo. Y en ese sentido, la caja de herramientas que se está proponiendo a través de este manual y el mismo manual nos traen a colación algunas sentencias importantes, por ejemplo, el que ya se ha entendido como un principio rector cuando se trata de la debida diligencia en materia de violencia de género en tema jurisprudencial internacional, el campo algodonero versus México, que evidentemente marca el hito para las sentencias más adelante. Cabe señalar también que en los casos contenciosos de la Corte Interamericana, dos de los principios que vamos a ver bastante marcados en el manual
es el deber de debida diligencia que ya habíamos analizado o habíamos anunciado previamente. En el caso Belis Franco y otros versus Guatemala se establece el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para promover y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho, la mera posibilidad de su vulneración por actos que en forma actual o potencialmente impliquen violencia por razones de género o pudieran derivar en tal violencia. Y viene desde aquí, desde este principio de debida diligencia, que se le obliga al funcionario fiscal a receptar la denuncia, recibir la denuncia, atenderla, evitar la no revictimización, trabajar en una línea investigativa también con debida diligencia y luego, en caso de que exista un riesgo o de que existan las razones suficientes, poder solicitar una medida de protección. Ahora bien, cuando hablamos de sentencias constitucionales aplicadas a la perspectiva de género, la Fiscalía General del Estado ha volcado su atención a principalmente dos, que si bien es cierto traen a colación buenos estándares cuando se trata de justicia restaurativa en el ámbito educativo, cuando se trata de esta lógica no punitiva en materia de niñez y adolescencia, sí existe también la posibilidad de realizar una crítica, y quiero detenerme brevemente porque este manual también nos va a plantear la posibilidad de abordar nuevos nudos críticos en estos contextos. Si es que un docente está denunciado por violencia sexual dentro del ámbito educativo y administrativamente se le separa de la institución educativa, evidentemente está en su derecho de poder accionar los mecanismos judiciales para revertir esa decisión de sacarlo de ese ámbito educativo, en el contexto de derecho laboral, de debido proceso, de motivación, de tutela judicial efectiva, de todos los derechos que se presentan en una acción de protección. Si es que esta persona ha tenido una sentencia, una medida de protección dictada por una autoridad judicial y se ve limitada a ingresar al ámbito educativo por esta medida de protección, pero se ve restituida por la acción de protección, ¿qué deberíamos aplicar? ¿Cuál es la norma judicial que para el caso concreto debe ser aplicada o atendida? ¿La medida de protección de un juez unipersonal de garantías penales? ¿O la institución educativa debe atender a la decisión de garantías jurisdiccionales de la acción de protección? ¿Qué nos diría el manual de perspectiva de género? Que para esta aparente antinomia de decisiones judiciales habría que aplicar el enfoque de género. ¿Qué se estaba buscando con esa decisión? ¿El bienestar del niño, de la niña, del adolescente? ¿Habrá otros principios o buenas razones que nos permitan dilucidar? El manual lo establece. Tratar de aplicar el enfoque de género para estos casos particulares, aplicar otros principios de interseccionalidad que también lo analizamos al inicio, por ejemplo, cuando se trata de niñez y adolescencia, trato prioritario, interés superior, y que desde esa forma, desde estas normas orientativas, de estas normas de buenas prácticas, se nos permita aplicar al caso concreto. Y si es que una sentencia de la Corte Constitucional nos establece este mecanismo de solución de conflictos, hay otra norma interpretativa que también nos permita solidificar ese tema y decir, a ver, si es que hay una antinomia entre dos normas específicamente judiciales, entre dos mandatos judiciales, por perspectiva de género esto habrá que aprender. Entonces, estos manuales lo que permiten es entender de mejor manera el contexto en el que se desarrolla un trámite judicial, un proceso legal, un expediente fiscal, si se quiere, y poder aplicarla de forma adecuada. Evidentemente, este es un tema que no está solventado porque está presente en la jurisprudencia constitucional, que es el máximo órgano de interpretación, pero que hay que debatir. Y que a través de estas normas, de estas herramientas como la que se está capacitando el día de hoy, se pueda dar un enfoque adecuado del trabajo que viene haciendo cada organismo y particularmente de la Fiscalía. Sin ánimo de ahondar más, evidentemente la Fiscalía General del Estado aplica el marco constitucional para las decisiones suficientemente motivadas y evidentemente también va a utilizar el Código Orgánico Integral Penal por principio de legalidad. Evidentemente estas normas tendrán que estar acorde material
y formalmente al organismo, a los instrumentos y tratados internacionales o al denominado bloque de constitucionalidad que ampara a todas las personas en este sentido, y más cuando se trata de víctimas de violencia de género, tomando en cuenta de violencia de género y doméstica, tomando en cuenta que están dentro de los grupos de atención prioritaria. Ahora bien, cuando hablamos específicamente, y para no alargarnos en el análisis de las normas, que ya las tenemos también plasmadas en el manual y en la normativa, es importante también tener en cuenta que muchos de estos lineamientos han sido ya establecidos en diversos cuerpos normativos, instrumentos que la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Política Criminal y a través de la Dirección de Derechos Humanos, han emprendido para fortalecer y coadyuvar a este trabajo de la aplicación del enfoque de género cuando se trata de la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, hemos recabado algunos, no todos, de aquellos instrumentos que están publicados en la página web de la Fiscalía General del Estado y dan ciertos lineamientos específicos y que son exigibles tanto por aquellas personas que están en una situación de víctimas, las personas que están en su representación legal a través del patrocinio particular o a través de la Defensoría Pública, que son exigibles o aplicables a través de los mismos funcionarios fiscales o que son observables incluso por autoridades judiciales cuando se trata de analizar si es que el actuar de tal o cual funcionario ha sido adecuado o apegado a la normativa. En ese sentido, se ha emitido una política criminal de prevención de la violencia de género, de modo que, por ejemplo, cuando se trabaja en contextos de denuncia de violencia de género, es de vital importancia la disposición de medidas de medidas de protección que permita aplicar una tutela oportuna, una tutela efectiva y evitar posibles revictimizaciones o el cometimiento o agotamiento de otras infracciones. Una política criminal para el ingreso obligatorio al SPAP de niños, niñas y adolescentes en casos de delitos contra la integridad sexual. Recordemos que una de las facultades o atribuciones que tiene la Fiscalía General del Estado en la Constitución es el manejo o la administración del sistema de protección a víctimas y testigos. Un sistema que, si bien se ha denunciado públicamente en varias ocasiones, tiene limitantes en cuanto al personal para poder hacer cumplir estas medidas de protección, sigue en búsqueda de trabajar en la tutela efectiva de las víctimas. Y cuando se trata de niñez y adolescencia, el principio de trato prioritario y el principio de interés superior del niño le obligan de forma reforzada a la Fiscalía General del Estado para que utilice estos mecanismos legales, utilice estas garantías institucionales para la correcta defensa de los niños, niñas y adolescentes. De modo que, frente a una infracción penal cometida a un niño o adolescente, le corresponde a la Fiscalía obligatoriamente la inclusión dentro del sistema de protección a víctimas y testigos, saltando, o si se quiere, analizando de mejor manera algunos filtros que se tienen que realizar en el sistema de protección a víctimas y testigos, porque este sistema, a través de su reglamento, se regula a través del principio de voluntariedad, es decir, yo no le puedo, como sistema de protección a víctimas y testigos, protegerle a una persona sin que me lo pida o sin que quiera realizarlo. De ahí que viene siendo importante entender este sistema y aplicarlo de mejor manera cuando se trata de estos casos particulares de niñez y adolescencia. Política criminal sobre lineamientos del fenómeno delictual de la trata de personas, que si bien es cierto, tiene un amplio margen de aplicación, también tiene situaciones específicas cuando se trata de mujeres y niñez y adolescencia, que son las principales víctimas de esta grave problemática. Luego vamos con las directrices, es la 005 del 2020, que se habla del acceso a los servicios de justicia en grupos de atención prioritaria. Lo que se busca con esta directriz brevemente es evitar o tener una norma que le diga al funcionario que está en ventanilla, no, usted no puede recibir, yo no le puedo recibir esta denuncia porque no es flagrante, o no le puedo recibir esta denuncia porque esto pasa. Entonces, estas limitantes se constituyen en verdaderos limitaciones al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho al acceso a la justicia. Y lo que corresponde como entidades adscritas a la Fiscalía,
como direcciones o como coordinaciones, es dar lineamientos para que esto no vuelva a suscitarse. La directriz 001 del 2023, que busca la no revictimización, esta se la sacó a inicios de este año, y lo que busca es entender desde un enfoque victimológico qué es la victimización primaria, qué es la victimización secundaria, es decir, la que podemos generar nosotros como funcionarios públicos cuando volvemos a hacerle dar la versión ante la fiscalía, perdón, el testimonio anticipado en este caso, la anamnesis cuando se trata de un tema médico-legal, el relato cuando se trata de un tema psicológico y encima quererle volver a realizar. Entonces, estas prácticas deben ser erradicadas y evidentemente esta normativa, este instrumento es lo que busca. El protocolo de atención para víctimas de violencia en contextos de crisis sanitaria, lo que habíamos analizado brevemente y que se había realizado aportes en el contexto de este mismo organismo que les propone a ustedes esta capacitación. Brevemente, la directriz sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, situación que, insisto, seguimos en el trabajo por los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional y el análisis imperantemente analítico y progresivo que debemos tener cuando se trata de niñez y adolescencia. La debida diligencia en investigaciones de violencia de género, esta lógica de buscar medidas de protección y una reparación adecuada, el Protocolo Nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres, niñas y niñas, esta es la resolución 066-FGE del 2021, herramienta que lo que busca es aplicar de forma adecuada una investigación con lineamientos de no revictimización, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito fiscal, para hacer una adecuada investigación y judicialización de estos casos. Uno de los principales logros que tiene este protocolo es iniciar una investigación con una presunción que puede tener prueba en contrario de femicidio. Esto permite que el enfoque que tenga la investigación sea el adecuado desde el inicio de la investigación y no cuando se empiezan a recabar elementos. Evidentemente, esta es un lineamiento progresivo, insisto, es una recomendación que se tiene a las autoridades fiscales y que se les puede dar seguimiento en cada uno de los casos. La directriz 001 del 2020 relacionada con medidas de protección y la directriz 001 de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, que permite la notificación especial de medidas de protección a través de la virtualidad. En ese sentido, entendiendo el rol general y específico de la Fiscalía General del Estado, entendiendo cuáles son aquellas entidades auxiliares en materia de investigación a través de un equipo de género, cuáles son las normativas que le permiten investigar de forma adecuada o con un enfoque determinado a la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Corresponde también analizar lo que es incómodo, porque si bien es cierto, se tienen esfuerzos adecuados, se realiza esfuerzos para tratar de tener una normativa aplicable, también tenemos desafíos institucionales que me gustaría mostrarles cuando se trata de prevenir y erradicar la violencia basada en género. El primero, y esto es algo que se ha venido analizando, es la insuficiencia de fiscales especializados en materia de violencia de género. Cuando se está trabajando en materia de violencia de género, lo hemos dicho desde el inicio, se necesita un trabajo empático, se necesita un trabajo con habilidades blandas, se necesita un trabajo técnico, no solo penal. Y cuando se tiene 3,000, 4,000 o 5,000 causas en un mismo despacho, la aplicación del enfoque de género se vuelve cuesta arriba. Y no digo que no lo hagan, ni que no lo quieran hacer, sino que es sumamente complicado aplicar las herramientas en cada uno de los casos cuando se tiene una carga procesal excesiva. De modo que si es que se tiene un compromiso real contra la violencia contra la mujer, es necesario dar capacidades humanas, dar talento humano, tanto a las fiscalías como a los temas periciales que también constan ahí,
Esto es carencia de peritos especialistas en situaciones relacionadas con la violencia de género y administradores de justicia que también puedan atender esta situación. Con una carga procesal excesiva no se puede aplicar de forma adecuada los mecanismos que nosotros estamos analizando. De modo que estos espacios de análisis, estos espacios de manuales, estos espacios de diálogo, también sirve para demostrar las necesidades institucionales y aquellos retos que tenemos que afrontar de aquí en adelante. Y que evidentemente, por mandato institucional, por mandato convencional, por mandato de debida diligencia reforzada, corresponde a nosotros atender. Otro de los temas que estamos trabajando y que también es una deuda es la falta de comunicación efectiva con otras instituciones. Si bien es cierto, se están generando rutas específicas de trabajo, también corresponde seguir analizando si estas son viables, si es que se están aplicando de forma adecuada. Y otro de los temas que también analizó la persona que me antecedió en la palabra es este concepto de territorialización. ¿Cómo estamos aplicando el adecuado procedimiento de medidas de protección, y de este caso aquí en planta central en Quito, pero cómo se está aplicando en provincia? De modo que también es un análisis que se compromete también diversas instituciones en este acuerdo para poder avanzar. Y bueno, cuando se trata de victimización, que es lo que ya habíamos analizado y que se está trabajando en materia de directrices y otros lineamientos. En ese sentido, ha sido para mí de mi agrado demostrar que la Fiscalía General del Estado ha tenido un compromiso por avanzar en este acuerdo y también tiene un compromiso actual para seguir aplicando este manual con perspectiva de género en las principales actuaciones que se tiene. Más sin embargo, nuevamente recalcar que estos lineamientos se tienen con las limitaciones que el mismo Estado nos ha prestado y que sin embargo buscamos la forma de solventarlo y que seguramente podremos trabajar en más adelante. Ha sido un gusto poderles exponer. Muchas gracias.